Hola amigos, continuando con el estudio de tan fascinante rama de la ciencia como es la física, en este video vamos a realizar una introducción al movimiento de las partículas, hablando del movimiento rectilíneo uniforme, también conocido por su abreviación como MRU. Para ello vamos a realizar una breve introducción indicando que el movimiento rectilíneo uniforme es la situación más simplificada del movimiento de las partículas en la naturaleza. Para su estudio vamos a considerar un movimiento en línea recta y con velocidad constante, sin considerar otras variables que puedan involucrarse en el movimiento. En la vida cotidiana podemos idealizar algunas situaciones para ejemplificar el movimiento rectilíneo uniforme. Como ejemplo, el funcionamiento de una banda transportadora de botellas, el cual debe tener una velocidad constante para realizar las operaciones necesarias. Otro ejemplo idealizado es el de un automóvil que recorre distancias iguales en intervalos de tiempos iguales, es decir, un automóvil a velocidad constante. Ahora vamos a ver las ecuaciones que caracterizan al movimiento rectilíneo uniforme. Para ello vamos a considerar un vehículo moviéndose a velocidad constante sobre el eje X. En un tiempo t sub 1 se encuentra una distancia x sub 1 a partir del origen y para un tiempo posterior t sub 2 se encuentra una distancia x sub 2, tal como se observa en la figura. Considerando que el vehículo se encuentra en movimiento a velocidad constante, la velocidad media será igual a la velocidad instantánea. Y la ecuación que caracterice, en este caso, a la velocidad del automóvil se traduce en la diferencia de los desplazamientos sobre la diferencia de los tiempos. Ecuación a la cual enumeraremos como ecuación 1. Pero si el punto de referencia fuese trasladado al final de x sub 1, vamos a tener que ese punto, tanto en desplazamiento como en tiempos, tiende a 0. Y también x sub 2 y t sub 2 pasan a ser los valores genéricos de desplazamiento y tiempo, mediante lo cual la ecuación 1 se transforma en una ecuación que nos indica que la velocidad es igual al desplazamiento sobre el tiempo, al cual denominaremos ecuación número 2. Ahora vamos a abordar las gráficas que caracterizan al movimiento rectilíneo uniforme, sabiendo muy bien que gracias a las gráficas es posible observar de mejor manera cualquier fenómeno físico. Para ello, nosotros vamos a plantear el caso de un automóvil que recorre 30 metros cada 5 segundos, situación que va a ser repetitiva porque estamos considerando un automóvil a velocidad constante, de donde al final vamos a obtener los desplazamientos y tiempos anotados en la figura. Gracias a la conceptualización de la figura anterior, en primera instancia vamos a realizar el gráfico de desplazamiento versus el tiempo. Para ello, vamos a elaborar una tabla donde se anotan los pares de datos de desplazamientos versus los tiempos. Y como hemos mencionado, el automóvil recorre 30 metros
cada 5 segundos, lo cual se va acumulando para los posteriores pares de datos, tal como observamos en la tabla. Una vez que hayamos completado la tabla, vamos a trasladar los puntos a los ejes coordenados, donde la ordenada aloja los datos de desplazamientos y la abscisa aloja los datos de los tiempos, obteniendo con las intersecciones de cada uno de los pares de datos una recta característica del movimiento rectilíneo uniforme, que demuestra que el desplazamiento es directamente proporcional al tiempo. Si seguimos caracterizando la recta obtenida en el gráfico del desplazamiento versus el tiempo, también nos encontramos con la propiedad de que éste representa la velocidad, hecho que se demuestra gracias a la propiedad de la pendiente de la recta que en nuestro gráfico se encuentra con el color verde. Para ello, vamos a mencionar que la pendiente es igual a la tangente del ángulo θ y a la vez este es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente, siendo este último término igual al término de la ecuación 2 y denotando la velocidad. Seguidamente, vamos a abordar la característica de la gráfica velocidad versus el tiempo. Al tratarse del movimiento a velocidad constante, la gráfica característica denota una recta en la velocidad, ya que éste no varía en ningún momento. Y podemos caracterizar el área que se encuentra bajo ella tomando un intervalo de tiempo entre t sub 2 y t sub 1, lo cual se va a traducir en el desplazamiento ocurrido en ese lapso de tiempo. Y vamos a demostrar ello con el desarrollo de las siguientes ecuaciones. Primeramente, vamos a obtener el área, que es la base por altura, siendo la base el intervalo de tiempos entre t sub 2 menos t sub 1 y sea la altura la velocidad. Si igualamos el último término obtenido con la ecuación 1, se obtiene la ecuación x sub 2 menos x sub 1 igual a t sub 2 menos t sub 1 multiplicado por la velocidad, donde nuevamente se traslada el punto de referencia al final de x sub 1, provocando que el desplazamiento x sub 1 y el tiempo t sub 1 tiendan a cero y el desplazamiento x sub 2 y el tiempo t sub 2 se conviertan en los valores genéricos de desplazamiento y tiempo, obteniéndose la ecuación desplazamiento es igual al tiempo por la velocidad, a la cual le vamos a enumerar como la ecuación número 3. Pero también podríamos haberlo hallado despejando directamente de la ecuación 2. Finalmente vamos a complementar con el gráfico aceleración versus el tiempo. Como estamos hablando de un movimiento a velocidad constante, donde no existe aumento ni disminución de la velocidad, vamos a representar un valor nulo de la aceleración en la gráfica, mediante la línea de color rojo en la abscisa de los ejes coordenados, denotando también por una ecuación que iguala a cero la aceleración, lo cual es una de las características principales del movimiento rectilíneo uniforme. Agradecido por su atención y deseándoles éxitos en sus actividades académicas, me
despido.